Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este, Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Quiero darle este mensaje para que usted ahí donde esté medite acerca de la palabra. Los tiempos están difíciles, las iglesias están cerradas, algunos bares están abiertos, algunos lugares a donde va el público está abierto, pero las iglesias a donde se predica la palabra está cerrada. Y pues la pregunta sería muy especial: ¿de qué tiene temor el ser humano en estos tiempos que estamos viviendo? Así se titularemos este mensaje, esta reflexión. ¿A qué tiene temor el ser humano en estos tiempos? Todo en la historia humana, el ser humano tiene temor a la muerte. Tiene temor el perder, el morir. Entonces necesitamos saber nosotros qué onda. ¿Por qué el ser humano tiene ese temor, tiene ese miedo? ¿Y cuál es la solución exacta? Yo quiero llevarlo a una reflexión, les quiero llevar a la palabra, lo quiero llevar a que leamos la palabra y meditemos en eso. ¿Por qué el ser humano tiene temor en estos tiempos que vivimos? Dice la palabra de, de Hebreos, versículo 29, dice literalmente: y de la manera que está establecida por los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dice la palabra, bueno, si nosotros vemos el contexto, Cristo fue ofrecido una sola vez por todas para llevar los pecados de muchos, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice la Escritura. Sabía que la rebelión del hombre en el mismo sentir, en el mismo ego, hace que las cosas o que la vida tenga temor en el diario vivir. Ahora, en general, cuando nosotros tratamos con las obras que hacemos, creemos de que podemos salvarlos, pero de ninguna manera. Hay una rebelión en nuestras vidas que no nos deja estar tranquilos y tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a morir y entonces nos pasa de esa manera. El enemigo siempre va a tratar la manera de decir que tienes muchos bienes, vas a morir, mira, cuídate. Y comienza porque tenemos miedo a la muerte. Ahora Dios establece que el hombre muera una vez y solamente venga el juicio. Ahora, pero ¿sabe qué? En nuestro interior hay raíces que no nos van a dejar estar en paz, porque tal vez tenemos rebelión en nuestro corazón, tenemos una raíz de amargura, ya habíamos hablado antes, hay raíces muy profundas dentro de la vida del individuo. Nosotros necesitamos liberarnos para poder estar listos para la muerte, para poder estar listos para ese momento oportuno de que Dios nos llame a su presencia. Pero la pregunta sería, si morimos hoy, ¿dónde va nuestra alma? El alma vivirá. El polvo vuelve al polvo, el espíritu regresa de donde vino, pero el alma es el que vive. Entonces necesitamos saber cómo está nuestra alma, si no en verdad estamos tomados de la mano de Dios, porque la vida del ser humano pues tiene temor a la muerte y no deberemos temor. Dijo el apóstol Pablo, esta vida, cuando escribió a los Corintios, dijo, esta vida es como una casa de campaña. Él hacía tiendas y por eso hablaba de esa manera, hacía casas de campaña. Es como una casa de campaña de que nomás es temporal. ¿Sabía usted que el principio de la vida es cuando usted muere y cuando usted pasa al mundo eterno? Porque ya no habrá más muerte, no habrá más vida, porque ya la libramos de la presencia. Entonces necesitamos buscar a Dios, porque Dios es el que puede darnos vida. Dijo el evangelista Mateo, decía, ¿sabes qué? Cuando escribe
Cristo hablando le dice, no temas al que puede matar el cuerpo, témele a aquel que puede enviar al infierno tu alma, o te la puede salvar. Entonces, pero necesitamos saber nosotros qué tipo de raíz tenemos nosotros, si es raíz de soberbia, amargura, si hay algún estorbo en nuestras raíces porque es tan profunda la raíz, hace que el árbol crezca. La raíz, mientras que el árbol va creciendo, la raíz va siendo más profunda. Entonces eso nos hace en el cimiento espiritual nuestras vidas. Entonces, ¿sabe qué? La fuente de crecimiento de va a crecer mientras la raíz esté ahí. Cuando nosotros tenemos una raíz de rebelión o tenemos una raíz de amargura, no nos va a dejar crecer espiritualmente. Necesitamos volver otra vez al inicio para renovar nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, pero aún principalmente nuestras raíces. ¿Por qué hay temor en el ser humano? ¿Cuál es la pregunta? Muchas veces quitamos solamente, ¿sabe qué? Si somos como un árbol, hablando de raíces, quitamos solamente algunas hojas, algunas ramas, literalmente, pero no nos limpiamos espiritualmente y es ahí a donde nosotros podemos alcanzar cualquier raíz de amargura o cualquier raíz de problema porque no la sacamos de nuestro corazón. Las enfermedades internas suceden, se los vuelvo a repetir, suceden por falta de perdón. Ahora la obra de Satanás es adherirnos a raíces que crecen, ¿sabe qué? Alrededor nuestro y nos impiden el crecimiento hacia afuera, sino que hacia adentro estamos creciendo más y por esa razón nosotros no somos libres de poder expresar la buena voluntad agradable y perfecta, aunque solamente Dios la da, pero nosotros con nuestra boca y con nuestros dichos podemos hacer, con nuestras acciones podemos hacer algo. Estas raíces absorben la vida nuestra, absorben la vida de bendición, de manera que nada puede crecer y le hemos prestado mucha atención a todo el odio, a todo el rencor. Nos cae mal todo el mundo, pero necesitamos volver a examinarnos a nosotros mismos y podernos decir, ¿saben qué? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? A veces es necesario que nos vean de afuera, porque nosotros no nos vemos nuestros propios defectos, pero necesitamos buscar la presencia de Dios para conseguir esto. De la misma manera, dice el escritor, es necesario que el hombre muera una vez y luego viene el juicio. Ahora, ¿a dónde iríamos si nosotros morimos hoy? El temor del ser humano hoy en estos tiempos se trata de que no quiere morir. ¿Por qué? Porque no sabe su destino final. Si va a ir a un lugar de descanso. En esta acción vamos a describir tres raíces muy importantes que pueden existir en el ser humano. La raíz de la rebelión, la raíz del orgullo y la raíz del ocultismo. A veces sabe que somos ofrecidos por algo o por alguien de nuestra familia y en el ocultismo también, y por eso no nos deja ser libres completamente. Hay rebelión, hay orgullo, hay ocultismo a veces, y a veces no directamente, sino que indirectamente podemos ser ofrecidos. Usted va a poder ver el fruto producido por estas raíces si nosotros le damos lugar a Dios, y sabrá cómo usar el hacha para cortar esa raíz de amargura o esa raíz de odio o esa raíz que no nos hace crecer constantemente en la presencia de Dios. Entonces tenemos que cortar cada uno de ellos, aquello que envenena la tierra, nuestro ser. Nosotros como tierra somos polvo, nos dejamos envenenar por alguna raíz de orgullo, de rebelión y tal vez de ocultismo. En alguna ocasión pasaba por una hacienda, pasaba por una finca, por un rancho, y resulta de que había una señora que decía, ay, mi San Juan Dieguito, decía de esa manera, y lloraba la señora. Entonces iba piloteando un 7610, un tractor. Cuando frené el tractor, bajé, le pregunté qué pasaba y me dijo, mi San Juan Dieguito se está muriendo. Y le digo yo, ¿sabe qué? ¿Qué daría usted
si San Juan Dieguito se sanara, era su nieto. Me dijo, todo lo que sea. Y le digo, Dios no quiere nada, solamente quiere un corazón contrito y humillado, una alma entregada apasionadamente. Y en ese momento oramos por San Juan Dieguito y San Juan Dieguito fue sano. Tenía una temperatura horrible, pero de repente se puso como Alaska frío, se le quitó la temperatura. ¿Sabe qué? Ahí fundamos una iglesia, en esa casa, porque la mujer se entregó completamente a Dios y dijo que le iba a servir. Pero le dije, todavía San Juan Dieguito está pequeño, puede cambiarle el nombre y no lo ate de esa manera a la idolatría. Quítele el nombre de San Juan Dieguito y póngale Pedro, póngale Juan, pero póngale otro nombre. Ya no le ponga eso, porque estaba atándolo para toda su vida. Entonces nosotros podemos ver, nosotros, qué es lo que alguna raíz hace que nuestra tierra, nuestro cuerpo, no pueda producir frutos buenos. Entonces es ahí a donde está la situación que muchos no creemos. ¿Sabe qué? A veces somos atados por la boca de nuestros propios padres, porque no hemos buscado la presencia de Dios, porque tal vez no saben. La raíz de la rebelión, déjeme decirles, Dios creó un hombre a su propia imagen, a Adán, y semejanza. Dios planeó una relación divina para con el hombre. La relación divina se rompió a causa del pecado y de la desobediencia. Esa fue la rebelión que se convirtió en la naturaleza del hombre. El hombre que no posee esta relación divina se convierte, déjeme decirle, en un hombre desobediente, que no funciona espiritualmente para con Dios porque ha perdido su enfoque principal, que vive en la soledad y el egoísmo, y el propósito y la razón de la vida se ha perdido. Por lo consiguiente, él está perdido. La salvación comienza, la salvación del ser humano comienza cuando uno tiene relación personal con Dios, cuando uno platica con Dios, cuando se entrega a Dios y aceptando el señorío de Jesús. Porque nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, dejamos esa rebelión y venimos delante de Dios buscando esa presencia para que su gloria permanezca en nuestras vidas y haya una comunicación continua. Si usted no platica con alguien, decirle que está perdiendo una relación de amistad. Es igual con Dios, que cuando nosotros nos apartamos y no buscamos de esa presencia, entonces estamos haciéndonos a un lado. Necesitamos estar constantemente buscando la presencia de Dios. Dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 27, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, dice, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso le dice en la rebelión que tuvo Saúl en aquel entonces, cuando Samuel lo dirigía al pueblo de Israel y le decía qué era lo que tenía que hacer. Él se rebeló y quiso ser él, ¿no? Entonces fue cortado desde ese momento. Entonces hay 3 puntos importantes: el orgullo, la soberbia y el engaño son los puntos fuertes de la rebelión. Lucifer se rebeló, déjeme decirle, a Dios. Como consecuencia de su orgullo, fue echado de la presencia. Lucifer era el mano derecha de Dios, era el segundo en mando, pero ¿sabe qué? Se rebeló. Y a veces nosotros por Dios y somos escogidos por Él, pero a través de la rebelión entonces comenzamos nosotros a distanciarnos poco a poco y no viene la presencia de Dios a nuestras vidas. Hay amargura. Pasos que llevan a la rebelión son las heridas que llevamos en el resentimiento, porque hay resentimientos acumulados en nuestra vida. El resentimiento te lleva a la amargura te lleva al odio, el odio te lleva a la rebelión completa, y allí a donde perdemos el estribo, perdemos el enfoque completamente. Ahora, la rebelión rechaza
la autoridad de Dios, porque no queremos a veces que nos manden. ¿Sabe qué? En una ocasión, déjeme contarle algo, en una ocasión, una vez fui disciplinado por las autoridades eclesiásticas. Aunque no tenía la razón, la autoridad eclesiástica que me estaba disciplinando, le digo, yo soy hombre bajo autoridad. Y vine a ti y te dije que si tú podías ser mi autoridad. Y como yo te di chance que fueras mi autoridad, me sometí. Cuando terminé, me sometí a la disciplina que pusiste, pero está cerrado. Ahora, yo tenía autoridad en ese momento, como él tenía autoridad. Pero yo me sometí a su autoridad y por esa razón acepté la corrección y la disciplina que puso, aunque estaba errado. Dice la palabra, obedeced a las autoridades. Así habla. Sean buenas o sean malas. Así dice. Entonces, necesitamos nosotros ser obedientes para que no haya rebelión en nuestras vidas. Ahora, ¿qué hubiera hecho Dios conmigo en ese momento? Hubiera dicho, tú te hubieras sometido a la autoridad delegada por mí. Porque tú te sometiste a ella, así que tenías que someterte. No hubo rebelión, tuve que someterme. Pero tuve que decirle su verdad después y decirle, gracias, ¿sabes qué? Estás errado, no sirves para autoridad. Entonces, cuando uno quiere ser autoridad delegada o tiene que tener autoridad sobre la vida de los demás, de alguien que Dios ha puesto bajo tu ministerio, bajo tu liderazgo, tuviste que haber sido también sometido a esa autoridad. Dios quiere que nosotros no tengamos rebelión y que busquemos la presencia de Dios. Entonces la rebelión rechaza la autoridad. La rebelión rechaza la autoridad de Dios y no acepta la corrección. Dice el proverbista, reprende un inteligente, un sabio, y ganarás un amigo. Ganarás un enemigo. Cuando corregimos a alguien que sea necio completamente, ¿sabe qué? Nos ganamos un enemigo. El estado de impiedad consiste en vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Debido a la rebelión, el hombre allá en el jardín del Edén se convierte en su propia autoridad. Entonces, nosotros tenemos que someternos a la palabra. La pregunta sería, ¿el hombre está dispuesto a someterse a la palabra de Dios? Esa sería la pregunta general. ¿Por qué el hombre tiene miedo en estos tiempos que estamos viviendo? Mire, la rebelión va a rechazar la autoridad de los padres, va a rechazar la autoridad del jefe, va a rechazar la autoridad de quien sea sobre la vida del ser humano. Hay tres clases de autoridad. La autoridad social, la autoridad eclesiástica. Cuando hablamos de autoridad social estamos hablando de la fábrica, de los empleos, porque es social. La autoridad eclesiástica, que casi muy pocas personas la obedecen. Y la autoridad militar. En la militar te dicen, ¿te gusta? Hazlo. ¿No te gusta? Lo vas a hacer. Si no te gusta hacerlo, muérete, desértate, pero aquí tienes que obedecer. Esa es la autoridad militar. Y no hay cuestionamiento. O se hace o se hace. Pero necesitamos nosotros saber de autoridad. Y cuando estuve bajo la autoridad militar, déjeme decirle de que se tenía que obedecer. Quieras, te guste o no te guste, tienes que obedecer. Ahora, ¿para qué tenemos que tener la autoridad? Para que no haya rebelión. Un niño, para que obtenga una madurez y seguridad, debe ser disciplinado constantemente. Depende del papá cómo va a ser el niño. Depende de la disciplina paterna o disciplina de los padres, así va a ser el niño. Recuerdo en alguna ocasión, llegamos tomados a la casa, éramos militares con mi hermano, llegamos tomados y ¿sabes qué? Mi madre temprano en la mañana dijo, ¿gustan un caldo, una sopa?
Y pues le dijimos que sí, veníamos de una fiesta. ¿Sabe qué? Agarró un garrote, cortó un garrote y nos garroteó. Y dijo, aquí no pueden llegar de esa manera. Y éramos militares, traíamos pistolas y allí teníamos todo. Pero era la autoridad de la casa y teníamos que respetarla. Entonces necesitamos ser disciplinados como hijos, ser obedientes como hijos. ¿Para qué? Para poder ser autoridad y no haya ninguna rebelión en nuestras vidas y poder así ser autoridad. Ahora, para que el niño crezca bien, que alcance la madurez, tiene que ser disciplinado. La autoridad del gobierno, déjeme decirle, es necesaria para que haya justicia social y orden, ¿no? Tiene que haber todo eso. Pero estas áreas deben ser tratadas para poder llegar a las raíces de la rebelión. El humanismo consiste en la negación de someterse a la autoridad de parte de Dios. Y cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad de parte de Dios, ¿sabe qué? Somos un caos completo. Necesitamos buscar esa presencia y someternos a la autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para buscar su gloria. La rebelión a las autoridades da como resultado que el cuerpo sea que el gobierno de la misma persona, o sea, yo me gobierno a mí mismo y bla, bla, bla. Como ministro, tenemos autoridad. Hay una autoridad de parte de una persona que se rebela contra las autoridades, déjeme decirle, se convierte en esclava de su propio cuerpo, de su propio pensamiento. En ciertos problemas de la índole que sea, van a comenzar a fluir dentro de sí y su fruto no va a ser sano, porque no ha sometido su vida a la autoridad de parte de Dios y se ha rebelado constantemente. Entonces necesitamos nosotros que el ser humano sea entregado a Dios y dejarse gobernar con Dios, de Dios, para que pueda caminar y pueda ser diferente persona. Dice la palabra que hay un cambio completamente. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué? Son nuevas en el ámbito espiritual. El hombre tiene que ser entregado completamente a Dios. Por eso el hombre en estos momentos tiene temor o tiene miedo de morir porque no sabe dónde va su alma. Cuando busca de Dios, cuando busca su presencia, entonces hay una seguridad de la salvación del alma. Es necesario que el hombre muera una vez y luego venga el juicio, dice la palabra. Así dice, hay dos lugares a donde el ser humano va cuando muere. Si murió haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios, va a un lugar de reposo. Y si murió haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, se va al infierno. Entonces, hay ahí el miedo del ser humano. Por eso tanto miedo en los tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Sabe qué? La rebelión lleva a la hechicería. ¿Por qué? Porque quieren tener una respuesta diferente. La hechicería consiste en asumir el papel de Dios. Un deseo de manipular y controlar a la gente. Eso es la hechicería. Un deseo de venganza por medio de maleficios o ciertas cosas, un deseo de obtener poder para pelear, para decir que él puede. La hechicería es una insubordinación de Dios, o sea, somos desubordinados en el ámbito espiritual. El individuo se convierte en su propia autoridad y dice, yo puedo hacer lo que sea, al cabo que yo me mando a mí mismo. La ambición del hombre se convierte en el poder, en querer gobernar a sí mismo. Entonces, pero ahí está la cosa, ahí está la diferencia que necesitamos nosotros tomar en cuenta. De allí, de la rebelión, ¿sabe qué? De la hechicería, puede venir la esquizofrenia. La personalidad es producida por sus raíces. Son cosas diabólicas. Entonces, necesitamos buscar la presencia de Dios.
la esquizofrenia mental. Piensan como ellos quieren, hay un demonio que manipula la mente y el corazón de la persona. El rechazo hace que la persona se vuelva introvertida, la soledad, la timidez y cualquier situación que está haciendo, o tenemos autocompasión de sí mismo, queremos una fantasía y bla, bla, bla. Entonces viene el odio en sí mismo, rechazo de sí mismo, imagen negativa de sí mismo, y no sirvo para nada, no soy nadie. Y entonces comienza la rebelión a tomar control de su vida, a tomar control de la vida nuestra, si nosotros no estamos buscando la presencia de Dios. Hay imaginaciones constantes, pero ¿sabe qué? La esquizofrenia no tiene un control, tiene una sanidad completa. La sanidad de la esquizofrenia y la sanidad de cualquier enfermedad interna diabólica solamente se sana aceptando a Cristo como Señor y Salvador y teniendo fe en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz y nos ha dado en victoria a nosotros su nombre. Entonces así podemos ser liberados de cualquier enfermedad diabólica que pueda, ¿cómo se llama?, interrumpir nuestro comportamiento en extremo. Necesitamos venir a la presencia de Dios. La persona, déjeme decirles, de esta índole pierde su identidad. ¿Y por qué? Porque hasta está gobernada por un demonio, está gobernada por alguien extraño, no por alguien extraño. Sabemos que son demonios que gobiernan la vida del ser humano. Entonces necesitamos nosotros saber identificarnos en verdad quiénes somos. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos estar conectados con la presencia de Dios. Aquel hombre en el 1630 de Hechos de los Apóstoles, 1630 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo y Silas y los demás encarcelados salen, él toma su espada y quiere, ¿cómo se llama?, matarse. Y entonces Pablo le dice, cálmate, no lo hagas. Y dijo él, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces sabemos de que ahí, de la vida física como de la vida espiritual, ahí está la salvación. Como de la vida física, como de la vida saludable, como de la vida que caminamos sin temor cuando aceptamos a Cristo, porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos la palabra en nuestro corazón, ¿sabe qué? Tenemos miedo en los tiempos que vivimos. Ahora, la soberbia es la actitud, déjeme decirle, del corazón del hombre que determina la dirección de su vida, a dónde quiero llegar. Y entonces la soberbia toma control y no lo deja caminar y no lo deja alcanzar y no lo deja identificarse con Dios porque el engaño del enemigo. Entonces nosotros tenemos que caminar buscando la presencia de Dios para saber cuál es nuestro fin. Es necesario que el hombre muera una vez y luego venga el juicio, dice la Escritura. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios. La palabra dice, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo, hablando de la soberbia de Satanás, subiría al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y el monte del testimonio, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice Isaías 14, 13 y 14. Entonces, es el crecimiento, sabe que de alguna raíz en nuestros corazones, porque el enemigo se ensoberbeció y comenzó a querer ser semejante a Dios. Nosotros, cuando nos rebelamos, queremos gobernarnos a sí mismos, decirle a Dios, gracias porque tú me has guiado hasta ahora, yo quiero guiarme por sí mismo, y ahí a donde está el problema del hombre. Necesitamos buscar esa presencia. Ahora, la soberbia tiene su fuerza y poder espiritual, pero limitado.
porque Cristo venció todo espíritu maligno y nos dio victoria. Quiere que crezcamos continuamente en el ámbito espiritual y podamos ser quienes somos verdaderamente hijos de Dios. Necesitamos buscar esa presencia. Necesitamos seguir buscando la presencia de Dios y reflejar exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, la soberbia tiene sus raíces dentro del espíritu de nuestra vida, pero necesitamos nosotros tener humildad y esa es la esencia que Jesucristo quiere. La soberbia tiene que cambiar por la humildad. El apóstol Pablo escribía a los romanos: el que se ensoberbece será humillado y el que se humilla será exaltado. Parafraseo ahí, porque a veces nos entra esa soberbia en nuestras vidas. Una persona que establece normas y metas para sí misma que son superiores a los requerimientos normales de parte de Dios. Y al obtener estas metas, déjeme decirle, la persona se coloca en una posición alta y quiere ser él quien es, y sabe que no hay nadie aquí que sea más que nadie. Nosotros necesitamos buscar esa presencia de Dios para no tener miedo en el tiempo que estamos viviendo, porque son tiempos difíciles. Sí, son tiempos difíciles. El hombre tiene temor y tiene miedo de vivir estos tiempos, de poder salir a la calle. ¿Por qué? Porque la muerte, porque todos le tememos a la muerte. Qué bueno que muriera, decía Pablo. Así me evito de pagar renta, me evito de sufrir. Entonces necesitamos buscar esa presencia para que su gloria llegue a nuestras vidas. Ahora, la falta de amor, la indiferencia, las necesidades de otros, comenzamos nosotros a tener alguna raíz de amargura. Estamos nosotros dándole lugar cuando nos ensoberbecemos y nos creemos que nosotros somos Juan Camaney. Es cuando viene la soberbia a nuestras vidas. ¿Cómo está caminando usted hoy en día? ¿En verdad cree de que si muriese hoy, su alma donde fuese? ¿Está seguro de que usted, si muere hoy, su vida pasará a la eternidad en gloria o pasará en tormento eterno? Ahora, depende de la relación de Dios en nuestras vidas. Ella lo llevará y lo conducirá a una vida plena cuando partamos de este mundo. La relación personal, porque si no nos volvemos rebeldes como Adán, porque Adán desobedeció a Dios. Dice la palabra en Génesis que descendía de tiempo en tiempo Dios y conversaba con él. No dice que conversaba, pero descendía y lo visitaba. Tenía una relación íntima. Pero cuando el pecado entró a su vida y no quiso dejarse gobernar por Dios, entonces fue cuando el enemigo le invade su cuerpo, su tierra, y le hace creer otra cosa. Y a veces nuestros pensamientos son bombardeados de parte del enemigo y nos hace pensar diferentes cosas que la podemos hacer todos nosotros. Entonces necesitamos recibir la aceptación de Dios, no solamente basados en obra, sino un corazón contrito y humillado. ¿Cómo está nuestra vida hoy en día? ¿Cómo está su vida hoy en día? ¿Está obedeciendo a Dios o se está obedeciendo a sí mismo? ¿Cómo está la vida de nosotros? Necesitamos buscar esa presencia para que la presencia de Dios venga sobre nuestras vidas. Entonces, ¿sabe qué? La soberbia hace que el hombre piense que él puede complacerse a sí mismo y no necesita de Dios. Ahora, nuestra relación con Dios no puede ser apartada a un lado. Tenemos que venir delante de la presencia de Dios para que su gloria venga y no haya rebelión. La rebelión del hombre hoy en día es el miedo a la muerte, y tiene miedo porque como no está seguro exactamente si va al cielo. Entonces necesitamos dar un fruto digno de arrepentimiento. Dice la palabra, Juan predicando, Juan el apóstol decía: el hacha está puesta
en la raíz de todo árbol que no dé fruto. Y árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego que arde. Así decía. Está hablando de aquel que no da buenos frutos. Ahora nosotros, ¿cómo estamos? Bien, gracias. No. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Necesitamos buscar esa presencia. Necesitamos venir a dar frutos dignos de arrepentimiento. No tener soberbia, no tener eso que nos aparta de la presencia de Dios. Entonces su gloria va a venir a nuestra vida y vamos a ser diferentes nosotros. Vamos a ser diferentes en cómo dar frutos dignos de arrepentimiento, cómo comportarnos continuamente. Y su gloria va a estar definitivamente con nosotros. Porque la soberbia no nos va a dejar, ¿sabe qué? La soberbia no va a interrumpirnos en tener una relación personal con Dios. Pero si dejamos gobernarnos por la soberbia o alguna raíz de amargura, entonces vamos a tener temor de, si muriese hoy, qué bueno fuese. Mire, me evito de estar lidiando ahí con gente que no quiere buscar de Dios. Me evito pagar recibos, biles. Me evito de tanta cosa y parto a la eternidad donde no habrá llanto, no habrá más dolor, porque la gloria de Jehová está ahí. Eso sería genial. Pero a veces tenemos miedo porque no sabemos a dónde va a ir nuestra alma. Entonces, porque hay una soberbia en nuestras vidas, nos hemos salido de la autoridad de Dios y pues nos escondemos para que no venga la enfermedad, el mal y bla, bla. Está bueno que nos cuidemos, ¿no? Así como Adán se escondió, le dijo Dios, Adán, ¿a dónde estás? ¿Por qué te escondes? Ah, Señor, es que me di cuenta de esto. Mire, hoy podemos venir y podemos cambiar ese sistema, venir a la presencia de Dios y caminar constantemente creyendo que su gloria está en nuestras vidas. Y que no hay soberbia, que hay humildad de corazón y que nuestra alma está limpia y que nuestra alma hemos sacado todo lo que nos estorba y hemos buscado su presencia para que su gloria permanezca. Y tenemos que dar buenos frutos, dignos del arrepentimiento, dice la palabra. Si es que mi amado, donde usted me vea, donde usted esté, puede tener un arrepentimiento genuino. Y tenemos que orar por los débiles, dice la Escritura. Tenemos que orar por los demás. Que tú que estás firme, mire que no caigas, dice la palabra, Dios hablando por medio de Pablo. Entonces nosotros tenemos que hacer algo. Yo le invito a que usted, ahí donde esté, incline su rostro y oremos a Dios para que su gloria pueda venir sobre su vida y pídale lo que sea y Dios puede suplir su necesidad, si usted le cree. Aquella mujer le dijo entre sí mismo, si tan solo tocar el borde de su manto, y fue sanada en aquella hora. Dios puede hacer algo, un milagro en nuestras vidas, pero hay que sacar todo odio, todo rencor, todo temor de nuestras vidas, toda rebelión, toda falta de perdón, y Dios puede obrar. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos, Padre Celestial, por aquel pueblo que te busca, Señor, por aquellos que quieren que tu presencia more en sus vidas, por aquellos que quieren dar fruto, Padre, por aquellos, Padre Celestial, que tienen un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Señor, oramos por el mundo entero, Padre Celestial, por aquellos que te buscan en cualquier rincón del mundo. Señor, si la necesidad sea como sea, Padre Celestial, supla esa necesidad delante de ti, Padre Celestial, para que crean de que tienen a un Dios todopoderoso. Todo aquel enfermo, Padre Celestial, Señor, sea cual sea la enfermedad, Padre, es cortada por el poder de tu palabra, Dios eterno. Señor, tu palabra dice que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán.
cualquiera que sea la enfermedad, sea cortada en el nombre de Jesús, porque han sido limpios, Padre Celestial, por tu sangre, y no hay rebelión, no hay raíz de amargura, no hay nada que pueda obstaculizar su sanidad, Padre Celestial. Oramos por América Latina. Oramos, Padre Celestial, Señor, por Suramérica, Padre soberano. Señor, por Norteamérica, Padre, en el nombre de Jesús, por el Caribe, Padre Celestial, glorifícate, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Sé propicio a las oraciones de tu pueblo, Padre Celestial, y ahí donde estén, Padre soberano, tu gracia sobreabunde, Padre, porque tu poder es de sobremanera grande y no hay demonio que pueda impedir, no hay demonio de enfermedad que pueda impedir tu sanidad, porque tu nombre es Jehová Rafa, Padre Celestial. Oramos, Padre soberano, Señor, por tu pueblo, Señor de gloria, en cada país, Padre, donde están, Padre, de que tu gracia venga sobre sus vidas y no haya temor, no haya miedo, Padre, en los tiempos en que vivimos, porque creemos de que tu presencia, Señor, es grande, Padre, y en tu presencia hay plenitud de gozo, Dios eterno, en el poderoso nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu ajeno, Padre celestial. Señor, todo virus, toda bacteria, Padre Celestial, de tu pueblo es reprendida, porque tu palabra dice que dentro de tu pueblo no habrá enfermedad, Dios eterno, y creemos fielmente, Padre, para la gloria de tu nombre. Oramos por la iglesia, que tu iglesia sea bendecida, que tu iglesia sea prosperada, que tu iglesia se expanda, Padre, a la derecha y a la izquierda, Padre Celestial, al norte y al sur, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre en cada rincón de la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Sea complacida, Padre Celestial, esas personas que te buscan, Padre soberano, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Dios eterno, para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú escuchas a tu pueblo, a todo aquel que te busca, que te alaba, que está ahí constantemente, Padre Celestial. Tu palabra dice, Señor, que tú los honras y que en el día de la aflicción tú los escucharás. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Amén. Dios le bendiga y me le guarde. Sea bendecido su vida.